nuestra vida. Queridos, esta mañana seguimos en nuestra serie, estamos en la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 de Apocalipsis del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. El día amaneció bastante aciago, lúgubre, adusto, ríspido para mi gusto, pero ha levantado, bendito sea Dios. Esta mañana quiero pedirle a mi hermano William que él pase adelante. William va a compartir con nosotros este texto. Yo le he pedido a él que él comparta este texto con nosotros esta mañana. William es una de esas personas que no solamente dice algo, sino que tiene algo que decir. Y entonces hay una gran diferencia entre los que dicen algo y los que tienen algo que decir. Así que William, comparte la palabra con nosotros. Gracias, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo amanecieron hoy? Aleluya. En bendición. Gracias a Dios porque todos los días los hizo el Señor y son maravillosos. Ok, no depende de las circunstancias, no depende del clima, sino depende de nuestro deseo, ok, y de saber que Dios está en todo momento. Es una gran bendición. Como decía el pastor, pues, continuando la serie, tuvimos la semana pasada, el pastor habló pues de la primera iglesia del Apocalipsis, que aparece en el Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y se habló de la iglesia de Éfeso. Para continuar en el día de hoy será con la iglesia de Esmirna. Pero antes de leer el tema o el texto de Apocalipsis, vamos a conocer un poco qué era Esmirna. Esmirna, donde estaba ubicada esta iglesia, es una ciudad pujante en aquel tiempo a las riberas del mar Egeo, que fue fundada en el siglo III a.C. y fue un puerto principal muy importante, a 56 kilómetros aproximadamente de Éfeso, ok, y en parte es cuando el tercer viaje del apóstol Pablo, que aparece en el libro de Hechos, capítulos 18 y 19, en ese recorrido, él comenzó a trabajar con muchos de estos lugares, allá en lo que es Asia Menor, que hoy día es Turquía, y estando en este lugar, conociendo pueblos, ciudades, predicaba el evangelio y la obra del Señor se movía. Ok, y de allí ya establecida esta iglesia, aproximadamente en el mensaje, en la revelación de Juan, en el Apocalipsis, que data de aproximadamente el año 82 al año 96 de nuestra era, es cuando se escribe el libro del Apocalipsis. Y viene el mensaje que da el Señor a la iglesia, ya tenía aproximadamente unos 30 años o 35 años de establecida. Y viene el mensaje de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Al ángel de la iglesia en Esmirna. Amén. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Una prueba. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Que el Señor bendiga su palabra. Esta visión de Juan, como le decía, acerca de las 7 iglesias, coincide con un paralelismo en cuanto a la vida del apóstol Pablo, porque precisamente tiene que ver con aquel deseo, aquella pasión, aquel mover que estaba en el corazón del apóstol Pablo por la salvación de aquellos que que se estaban perdiendo y no conocían del evangelio. Por lo cual podemos verlo de una forma muy paralela o muy similar, y más en el ejemplo de Pablo como un buen cristiano, que es el máximo ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Ok,
el crecimiento de las iglesias, supervisadas y fundadas por el apóstol Pablo en su tercer viaje, como lo indicó Hechos capítulo 19, como bien les decía. Por lo cual Jesucristo, el Señor y el dueño de la iglesia, por ella dio su vida. Por lo tanto, exhorta a la iglesia en cuanto a su proceder y estilo de vida. Esto es importante, amados, porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Pone responsabilidades, pone ministros responsables, un pastor responsable, como el ángel de la iglesia. Por eso es que le está hablando al ángel de la iglesia. Vimos allí en el primer versículo, el versículo 8. Pero muestra realmente lo que él desea. Viene a corregir, muestra en estos textos cómo él comienza a corregir las dificultades de la iglesia y también da palabra de ánimo y aprobación a los que andan en un buen funcionamiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque él es el dueño de la iglesia, dio su vida por ella, derramó su sangre preciosa por ella. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en la visión de Juan, exhorta, como le decía, a la iglesia con el modelo de 7 de ellas. Quiere corregirlas antes de su venida y toca el pecado, así como también elogia el buen proceder de sus siervos. En el mensaje Esmirna expresa: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjense ustedes, nos conoce a cada uno de nosotros. Conoce tus luchas, conoce tus pruebas, conoce tu tribulación, tus angustias. Y en aquel momento, como lo podemos ver también en el libro de los Hechos, Pablo estaba pasando por todas estas circunstancias. Esto se conjuga en concordancia en los versículos 8 al 12 del capítulo 19 de Hechos. Allí podemos notar el fuego y el avivamiento del Espíritu Santo en Pablo y a los que le seguían, como muchos que creyeron en el mensaje y por ello son guiados por Dios a fundar las iglesias en esos sectores del Asia Menor, hoy día Turquía, donde se incluye sin duda a Esmirna, esta ciudad que hoy día sigue. Esmirna inclusive hoy día sigue siendo una ciudad moderna y refleja dentro de su cultura, cuando al turismo, refleja todo lo que es la condición pagana de aquel tiempo. Totalmente el mundo griego de aquel entonces mostraba mucho paganismo, y no solamente eso, sino también la perversión, la perversidad. Usted viaja a estos lugares, estas ciudades hoy día, y ahí comienza a notar y a ver cómo son exhibidos las imágenes de lo que era toda la perversión que se vivía en aquellos momentos. Y lo ven ellos como parte de la cultura que existió. Obviamente, e incluso la adoración, el paganismo a la diosa Cibeles. La diosa Cibeles, la que se adora en el mundo latino, como en España incluso, y en otras regiones como Astaró, Astarte, y en el contexto latino es Cibeles. Esta diosa Cibeles, ellos celebraban la muerte en el invierno, así como en México, que se celebra el Día de los Muertos en el invierno, en noviembre. Ellos también lo hacían, y la vida en primavera. Esto es parte de todas estas celebraciones que tiene esta gente, y Pablo viene irrumpiendo ahora a hablarles de un Salvador, a hablarles de la salvación, a hablarle de la fe en Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó por sus pecados. Tremendo conflicto en la vida de Pablo y tremenda irrupción a la cultura de un pueblo totalmente pagano. Solamente con el Espíritu Santo en su vida es que Pablo podía realizar esto y haber sido enviado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos les gustaría ser enviado por el Espíritu Santo a hacer la obra de Dios? Amén. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok? Y podemos notar entonces este trabajo fervoroso por las almas, el trabajo incesante en los versículos 11 y 12 del libro de los Hechos, cuando dice de la siguiente manera, en el libro de los Hechos capítulo 11 y 12, dice así: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo, del cuerpo de Pablo, a los enfermos, y las enfermedades los dejaba y los malos espíritus se iban de ellos. Imagínense usted, cuando realmente tenemos la conciencia por las almas, el deseo, la pasión para que aquellos también conozcan de Cristo Jesús. Algo que necesita la iglesia de hoy día y que necesitamos cada uno de nosotros es eso: pasión por las almas, el deseo de que la gente no se pierda,
de que la gente conozca a Cristo Jesús, de que la gente entre en una comunión con Dios, comience realmente a vivir, y a entender lo que es el mensaje de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa llenura espiritual que es la que nos eleva y nos deja ver ese camino de lo cual podemos pensar que es imposible, pero sí es posible cuando estamos en las manos de Dios. Amén. Hacían milagros extraordinarios. Inclusive Pablo, por favor, como no puedes ir para allá y estás muy ocupado, entonces manda tu toalla o manda tu pañuelo, y Pablo lo daba y allá se sanaba aquel, o era liberado, imagínese usted. Sé que eso ha sucedido también hoy día con muchos siervos del Señor, pero eso debería ser, digamos, el común denominador, no el corto ni poco denominador. Debería ser lo que sucediera cada vez más y más, ¿verdad?, en el seno del pueblo de Dios. Pablo estaba pasando siempre por muchos periodos de tribulación por causa del Evangelio, pobreza, murmuraciones, calumnias, y por supuesto es presentado en la iglesia de Esmirna en Apocalipsis como la obra de Satanás en los versículos 9, así como lo dice, la sinagoga de Satanás, e inclusive el versículo 10, como he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y fíjense ustedes, si leemos entonces, continuamos con el libro de los Hechos, el capítulo 9, capítulos 10, capítulos 11, 12 al 15 y 16, vemos cómo la intervención de los judíos comienza a atacar, la fe de los hermanos, e inclusive transformó e influenció en la vida de muchos cristianos. A Pedro también lo influenció en un momento determinado, lo dice inclusive el capítulo 1 de Gálatas. Fue influenciado por estos judíos. Inclusive fue tanta la fortaleza, la fuerza que tenía la religiosidad de estas sinagogas que comenzaron una persecución y comenzaron a confundir a muchos. Pablo lo dijo bien claro: yo dejo esto, los dejo a ustedes y me voy al mundo gentil, porque él veía que los gentiles, aquellos que no eran del mundo judío, se estaban convirtiendo al evangelio. Creían más en la palabra del Señor, estaban dispuestos a dar su vida por la obra de Dios y a cambiar toda su vida y su cultura. En cambio, los judíos lo que estaban haciendo de estorbo, pero el Señor le anima allí, como nos anima a nosotros. Tal vez sea en el caso nuestro, las creencias, el mundo que hoy vivimos, el humanismo, la comodidad también. Y entonces podemos ser atacados en un momento determinado, o estamos siendo atacados por los que están alrededor nuestro, en el trabajo, ahora que evangélico, ahora que cristiano. ¿Cómo es eso? Tú, ¿cómo es posible? Pero dice el Señor que Él está viendo todas estas cosas y es necesario que seas probado. Es necesario que seamos probados en estas cosas, pero también nos dará la corona de vida. Y dice inclusive en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Así lo indica. Ahí podemos ver lo que ocurrió en aquel tiempo, si vemos el aspecto histórico, porque ahí estaba en ese tiempo, estaba como emperador Vespasiano, y Vespasiano colocó una convocatoria o publicó un edicto que era que todo el imperio romano tenía que adorar la imagen de Vespasiano. Y en el caso de la región griega, como el caso del Asia Menor, les estaba dando este periodo de tiempo para que cambiaran toda su cultura y comenzaran a adorar la imagen de Vespasiano. Pero podemos verlo como algo histórico, pero si lo vemos y lo trasladamos también a los sucesos alrededor nuestro, en países, en situaciones políticas, en momentos determinados cuando estamos siendo de una u otra manera probados o somos amenazados, ¿en quién estamos confiando? Conocemos un testimonio muy cercano de hombres que han sido llevados a la cárcel e inclusive estando presos, lo más que han hecho
vez de irse al mundo o volver a sus malos caminos, siendo gente de Dios, han aprovechado el máximo tiempo para darle la gloria a Dios y para predicar dentro de las cárceles, a continuar con el trabajo, a saber de dónde vienen, a saber de dónde realmente es su estirpe, como gente de Dios, a predicarle a aquellos y entender que todo es un proceso de Dios en la vida. Es un proceso. Tal vez el proceso suyo no sea el de una cárcel, tal vez sea el hogar, la familia, tal vez sea una enfermedad, tal vez sea la economía, tal vez sea, qué sé yo, tantas cosas, pero es parte del proceso de nuestras vidas. Dios dice allí, dice el Señor Jesucristo, conoce tu pobreza. Ahora, podemos pensar, si conoce la pobreza, ¿por qué la permite? Si sabe que estoy pobre y necesito, ¿por qué me da otras cosas y no me da realmente la parte económica? Pues porque tal vez ahí está sembrado nuestro corazón y tal vez eso pueda detener el trabajo a la obra que Él me mandó. Por eso es, amado hermano, un tiempo que todavía estamos iniciando este año, un tiempo de concientizar nuestro papel como cristianos, concientizar nuestro papel como gente de Dios, concientizar nuestra vida para lo cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. No es el dinero, olvídese de eso. Si le da, gloria a Dios, si no le da, también. ¿Cómo vivía Pablo? ¿De qué vivía Pablo? ¿Cómo hacía Pablo la obra de Dios? Por medio de las colectas que recibía. Recibían colectas y hacían, levantaban ofrendas y de eso, y hacía su camino, no lo detenía nada. Cuando podía trabajar, trabajaba haciendo cestas, haciendo tiendas de campaña. Y cuando no, simplemente, seguía adelante. Él sabía cuál era su meta. Estaba claro cuál era el premio que iba a ganar al final de la vida. Estaba clarito lo que quería y cuál era el objetivo a lo cual Dios lo había enviado. Después de ese gran encuentro que estuvo allá en el camino cuando fue tumbado y cayó al suelo y tuvo ese encuentro con Jesús, desde ese momento él supo cuál era el rumbo de su vida. A lo mejor tendremos que ser tumbados de comodidad para poder encontrarnos con Dios. Amén. Y es una de las maneras en que Dios pueda trabajar en la vida del ser humano. Mientras estemos de una u otra manera tranquilos o estemos cómodos, tal vez no podamos ver el alcance de la obra de Dios. Ojalá que mientras estemos cómodos también sirvamos al Señor. Eso Dios lo desea. Había gente también de la iglesia de Dios en ese tiempo. Habían siervas de Dios que ayudaban a la obra de Dios en ese momento. Y estaban cómodos, pero sabían el propósito de lo que tenían y para qué lo tenían. Para bendecir la obra del Señor. Amén. Esto es muy importante. Capítulo 18 de 18:6. Cuando Silas, eso es en el libro de los Hechos, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente, es decir, les hablaba en su propio entender, les hablaba con mucho cuidado, sutilmente, a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo lo siguiente: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. En 2 palabras, no me calo más esto. Ok. Haya ustedes su responsabilidad con Dios. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles, a los extranjeros, y donde incluso creyentes judíos fueron influenciados al judaísmo, como le decía, o a la religiosidad de ese tiempo. Eso podemos verlo. Amén. Eso podemos verlo en los capítulos 14, 15 y 16, como le decían, en todos los libros de los Hechos, lo podemos ver, cómo va el trascender de la iglesia, la obra de Dios. Cuidado, amados, con los religiosos y aquellos que desvían la verdad del evangelio con palabras motivadoras y fórmulas humanistas que no tienen nada que ver con la sana y santa enseñanza de la doctrina bíblica. Tengan cuidado con eso. Con lo que oyen por allí te va a ir bien, no te preocupes. Dios es el dueño de la plata y el oro, te va a dar todo.
Y sí, ¿por qué no es verdad? Pero cuidado con esa sutileza. Porque la palabra es clara, vengo a traer espada, dijo Jesucristo. Por causa del Evangelio viene a traer una división, porque lo primordial y lo principal de nuestra vida es el Evangelio del Señor Jesucristo, la salvación, el arrepentimiento. Cuidado con lo que escuchamos por ahí en los canales muchas veces. Cuidado que no esté ajustado con la sana enseñanza de la doctrina bíblica. La doctrina bíblica, que es la que nos guía realmente a cuál es el camino y el fundamento de la fe cristiana. Esto es muy importante, amados míos. Si leemos los libros de los Hechos, entonces, el capítulo 9 de la conversión de Pablo, hasta el final de este libro de los Hechos, notamos los constantes sufrimientos y padecimientos en su vida. Así como ustedes y yo podemos estar padeciendo situaciones graves, extrañas, o dirá usted, esto solo me pasa ahora que estoy en Cristo. Yo antes, cuando estaba en Cristo, no sufría nada de estas cosas, dirá usted. Ahora que estoy en el Señor, bueno, pues se me vino el mundo encima. Y si leemos precisamente allí, en el libro de los Hechos, bueno, la comodidad, la alcurnia que vivía el apóstol Pablo. ¡Wow! Fariseo de fariseos. Ciudadanía romana. Oh, el hombre tenía la ciudadanía gringa, qué increíble, ¿no? Extraordinario, lo máximo para aquel tiempo, la ciudadanía romana. ¿Quién se metía con él? Nadie. Los ejércitos respetaban a los ciudadanos romanos. Pero mire, todo fue cambiado en la vida de él para alcanzar a Cristo Jesús. Esto es maravilloso. El Señor reconoce la pobreza, la escasez, como le decía, pero Él es rico. Sí, mi hermano y hermana, tú y yo somos ricos, ricos en gracia, ricos en el amor, porque primeramente tenemos una herencia gloriosa en los cielos. Esa es nuestra mayor riqueza. Lo tenemos a Él. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Aleluya. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Por encima de cualquier situación o padecimiento. Usted lo tiene todo. Y el que no se ha dado cuenta que lo tiene, piensen un poquito que lo tiene todo. Al tenerlo Él lo tenemos todo. Y si analizamos un poco la trayectoria de nuestra vida, de nuestras vidas, podemos notar de cuántas situaciones nos ha guardado, de cuántas situaciones nos ha salvado, cuántas cosas nos ha provisto, de cuántas cosas nos ha librado. Nos da la fuerza y el poder contra todos aquellos que se levantan en contra nuestra. El poder del Espíritu Santo. Tenemos la oración para romper fortalezas, el ayuno, las disciplinas espirituales para seguir adelante. Pero quiero decirte algo para que lo medites en tu corazón en los próximos días. Busquemos el poder del Espíritu Santo, busquemos su llenura, tengamos pasión por las almas, por los que se pierden. Cuando le pidas al Señor que te ponga misericordia y compasión por las almas, comenzarás a sentir en tu corazón ese fuego y esas ganas de llevar la palabra de Dios a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. Y lo demás lo hará el Espíritu Santo. Recuerda los versículos 11 y 12 del capítulo 19 de Hechos, como era utilizado Pablo para sanidad y liberación, hasta con su propia indumentaria. Cuando el Señor ve el deseo nuestro y ve la pasión por las almas, el dolor por las almas, wow, Él como que abre allí parte de su propio corazón para llevarlo a usted a que ore y le predique el Evangelio a esas almas. Pídale las estrategias al Señor. Yo estoy asombrado con una persona en Venezuela. Una vez he hablado de ella, no recuerdo si hablé de ella a alguien, una sierva del Señor increíble, una mujer de Dios, que a ella le gustaba evangelizar repartiendo tratados, simplemente tratados. Y comenzó a orar, a buscar de Dios. Y
a pedirle al Señor que cómo hacía, porque ella sentía algo que se le movía dentro de ella por la gente que se está perdiendo. Le gustaba ir mucho a un lugar allá que se llama Migas, café, y se sentaba a tomarse un café y vine la idea del Espíritu Santo en su vida: háblale de mí. ¿Cómo le hablo de esta gente, Señor? Ok, comenzó a orar: Señor, voy ahí a este lugar, ¿qué vas a hacer allí? Yo no sé. Y comenzó a orar y a orar por Migas, y a orar por la gente de Migas de ese lugar. Llegó un día y se sentó a leer el periódico en la mañana y pidió un café. Se lo trajeron, saludó a la gente. O el siguiente día hizo lo mismo. Al tercer día fue con la Biblia. Y ya la persona que la atendía la veía. Ah, ok. Al cuarto día fue también con la Biblia. Hasta que la persona le preguntó: ¿y usted lee la Biblia? Sí, yo la leo. ¿Tú la conoces? Bueno, algo me han dicho por allí, no sé, pero me extrañó que usted está leyendo la Biblia. ¿Te gustaría saber de ella? Bueno, lo que pasa es que yo trabajo todo el día. Bueno, pero ¿cuál es tu horario libre? Bueno, de 1 a 2 de la tarde. ¿Tienes media hora? Sí, media hora. Y así, hermano, para hacerle el cuento corto, tiene por lo menos 25 personas convertidas a Cristo en los restaurantes Migas. Gente ocupada todo el día trabajando, como acá en este país. Va y les predica, hace una labor misionera, está allí, los discipula, prácticamente los está pastoreando. Un pastoreo freelance, me digo yo, porque está allí constantemente con ellos, hablándole del Señor, llevándoles, guiándoles. Y me invitaba muchas veces, me invitaba a mí, me invitaba a otro pastor por cualquier duda, cualquier cosa. Bueno, le presento a los hermanos, estos son los que me respaldan en oración, los que están conmigo, vamos a hablar. Yo les preguntaba con ellos, estaba con ellos, les daba un respaldo espiritual. Y así expandió su ministerio a tal punto que los gerentes del restaurante veían cómo el personal llegaba temprano, habían dejado las malas palabras, hacían bien su trabajo y sabían que era por la hermana que los visitaba y les predicaba la palabra y los supervisaba. Y cuando llegaba, los gerentes le decían: hermana, no se preocupe, ¿qué desea usted? ¿Quiere un café? ¿Quiere una comida? ¿Qué desea usted? Mientras usted está aquí, esta gente me trabaja bien, esta gente funciona. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta la obra del Señor como en la vida de los seres humanos? Y cuántas cosas nosotros podemos realmente hacer y seguir haciendo para la gloria de Dios si pedimos una estrategia. Y llevó su programa de discipulado ya después a cada uno de la gente y duró como un año y tanto. Y después de allí a una iglesia local. Y después cada uno fue a su iglesia local. Y sigue todavía trabajando con esta gente, con este lugar. Dice: no puedo más porque ya con esto es suficiente. Va a 4 o 5 restaurantes de Migas para poder predicar el evangelio y seguir discipulando a todas estas personas. Esto es glorioso. Es maravilloso, es deseo, pasión por las almas. Y Dios abre la puerta, extiende la brecha, coloca el deseo y coloca el fuego y el poder para hacer la obra. Amén. ¿Cuántos quisieran eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor reconoce la pobreza, pero Él está contigo y está conmigo. Amén. Da las fuerzas. Ok. Tengamos pasión por esas almas, por los que se pierden. Amén. Esto es muy importante. En el versículo 10, en el mensaje a las iglesias, a la iglesia de Esmirna, nos consuela el Señor Jesucristo diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tentados, como lo leímos anteriormente. Ok. Y aún en las circunstancias más difíciles, en las circunstancias peores que usted puede vivir, ahí está la mano de Dios. Amén. Algo está probando y algo le está demostrando a aquellos. Con el caso de Pablo se lo demostró inclusive a los reyes, al emperador mismo. Pero bueno, ¿quién es este? Y acabamos a esta gente y los matamos y los maltratamos y lo hacemos que padezcan y bueno, hacemos miles de cosas y esta gente sigue multiplicándose. Esta gente sigue adelante, esta gente sigue predicando en el nombre de ese llamado Jesús. Tal vez pensamos que la época de gracia que estamos viviendo la época de la gracia, es una época muy cómoda. Pero en los próximos tiempos, en los próximos días, hermanos, vamos a ver situaciones muy fuertes.
porque el encuentro con el Señor está muy cerca. El Señor está muy cerca por llegar por su iglesia. Y para que llegue ese momento tenemos que ser pulidos, estar firmes, pulidos como se bruñe el oro, quitarle todas las impurezas para estar entonces puros delante del Señor. Esta es una reflexión. Por eso es que hay que capacitarnos, tenemos que aprender cada día más, capacitarnos para servir bien a Dios y hacerlo antes de que vengan días que ni predicar podamos, y solo lo que usted ha atesorado y servido al Señor será su única porción para mantenerse firme donde quiera que usted esté. Tal vez sea en su casa, en un lugar común y hasta en una cueva, pero solo prevalecerá en usted la santa enseñanza de la palabra de Dios y la doctrina de Jesucristo. El mundo está cada día vuelto al revés. Vemos cómo se expande cada día más los musulmanes, el islamismo, y quiere de una u otra manera imponer su mundo y sus ideas. Y lo que nunca pensamos que iba a suceder en países del sur, o como en Venezuela, y está sucediendo y va a suceder, también en cualquier momento puede suceder aquí donde quiera que usted esté. Ahora, ¿qué atesora usted en su vida? ¿Qué atesora en su mente? ¿Qué atesora en su corazón? ¿Qué atesora en su alma? ¿Qué atesora en sus pensamientos? La palabra de Dios, la vida de Dios. ¿Quién sabe qué? Perdí todo, ay, me pongo a llorar o quiero la muerte porque perdí todo. Entonces nunca lo tuve a Él. Nunca tuve un encuentro con el Señor. Es importantísimo reflexionar en eso. Para terminar, lo hacemos con el versículo 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. El que tenga oído, es decir, presta mucha atención a lo que estoy diciendo, dice Jesucristo. Mantente alerta, dice Jesucristo. Escúchame, dice Cristo. Pon oído a lo que te indica el Espíritu Santo. Y el que venciere, el que se mantenga, el que persevera, el que cumple su palabra, no verá la segunda muerte, es decir, no irá al infierno. La primera muerte es precisamente estar alejado de Dios, haber muerto sin Cristo o haber muerto en pecados. El no haber sido salvo, y la segunda muerte es ser arrojado en el infierno. Esa es la segunda muerte. Por eso les dejo este mensaje en esta mañana con esta iglesia, amados hermanos, y quiero orar por ustedes. Cierren sus ojos allí donde están un momento para hacer una oración. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor Dios, porque eres santo y eres grande y eres bueno. Gracias, papá. Dios mío, llénanos cada vez más de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Trata con nuestras vidas, oh Dios. Tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Y así como trataste con los 12, y cada uno tenía un temperamento y tenía un carácter y una personalidad, así trata con nosotros, Señor, con cada uno de nuestros temperamentos, personalidad y carácter, oh Dios. Sigue tratando con la vida. Sigue tratando, Señor, con nuestra alma. Sigue tratando, Señor, con las pasiones nuestras. Transforma, Señor, y cambia, que sea la pasión por las almas, Señor, oh Dios, de aquellos que no te conocen, Jesús, de aquellos que necesitan de ti, Señor. Trata con la vida de mis hermanos, Señor, oh Dios, y prepara el camino, Señor. Prepáranos, oh Dios, para recoger la gran cosecha de aquellos que no te conocen, Señor. Así es. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gloria a Jesús. Gracias. Gracias, William. Gracias. Gloria a Jesús. Gente, nos ponemos en pie. Dele un abrazo fuerte a su hermano. Dígale: yo te amo en el amor de Cristo. Yo te amo en el amor del Señor. Bendígalo, por favor. Nuestra vida. ¿Verdad? Porque todo esto lo estamos estudiando en el contexto del discipulado.
como discípulos tenemos que entender que eso viene, es inevitable. Dios va a pasarnos el papel de lija, porque ese papel de lija que es doloroso va a ir tumbando lo que nos sirve y nos va a dejar, ¿verdad?, con un acabado perfecto. Dios es maravilloso porque en medio de las pruebas nos está perfeccionando. Así que tremendo mensaje, ¿verdad?, que el Señor le manda a la iglesia de Esmirna y que el hermano William nos ha compartido